Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Bona Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con el objetivo de abordar temas que ayuden a comprender al Estado, sus instituciones y nuestra participación en la sociedad. Conduce María Angélica Benavides. Muy buenas tardes, estamos aquí en un nuevo capítulo de nuestro programa Bona Civitas del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, un programa que está orientado a conversar sobre prácticas con personas que influyen en nuestras civitas, en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestra convivencia, tanto a nivel nacional como internacional. No somos un país aislado y nos importa lo que pasa afuera. Para eso está hoy día con nosotros nuevamente nuestra panelista casi estable, la profesora Macarena Fernández. Ella, bueno, como ustedes saben, ella es profesora y experta en Derecho Internacional, en Comercio Internacional. Ha sido profesora en la cátedra Jean Monnet, una cátedra muy importante en Derecho Internacional, que nos va a contar después sobre eso, y en la cátedra también Andrés Bello. Bueno, dije profesora también de nuestro magíster en Derecho Público. También. A fin de año tiene su curso sobre Judicatura Internacional y Corte Interamericana. Y Corte Interamericana, exactamente. Macarena, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Bueno, sí, yo soy casi panelista estable. Les pido disculpas que la lluvia, el frío, la alergia, el trabajo, la alergia, la vida y la edad, hay que decirlo, la edad. Me ha pasado la cuenta, estoy con la voz muy sexy, así que muy profunda, ideal para la radio. Exactamente. Así que les pido disculpas. No, al contrario, que disculpas. No, sí, feliz nuevamente de estar acá. Yo ya me siento de la casa, así sí, que me encanta cada vez que la profesora ya me dice, ¿quieres ir? Y yo, obvio. O sea, por favor. Y yo te la agradezco porque es lo más entretenida que hay, como ustedes ya la han escuchado, y además sabe mucho sobre el tema que vamos a hablar hoy día. ¿Qué temas vamos a hablar hoy día? Vamos a retomar aquello que es importante para Chile y que está pasando afuera de nuestras fronteras. Vamos a continuar con el tema de Trump, que han habido novedades como con Elástico, novedades como tú comentabas el otro día en un programa de televisión como Pedrito y el Lobo. Cuéntanos en qué está. Bueno, la verdad es que esta es como la historia de Pedrito y el Lobo. Exacto. Y yo creo que nos vamos a pasar toda la presidencia de Donald Trump como Pedrito y el Lobo. Porque Pedrito siempre falsamente decía, viene el lobo, te voy a subir los aranceles. Y después no venía el lobo, no nos subían los aranceles, hasta que algún día sí nos va a subir los aranceles. ¿En qué está con nosotros ahora? Porque nosotros tenemos dos flancos con él. Uno, es cierto que los presidentes son los que representan al Estado, ¿cierto? A los países, pero hablemos de Trump, ¿no? De Estados Unidos, con quien tenemos una relación histórica buenísima, donde se firmó este Tratado de Libre Comercio, hay una cantidad de migración turística, pero existe un peregrinar de personas para allá y para acá. Por eso, ¿en qué está Trump ahora con Chile, donde nos importan dos cosas? Los aranceles, es decir, cuánto nos va a costar poner nuestros productos allá, ¿cierto? Productos chilenos en el mercado norteamericano. Y cómo está esta otra parte de la que yo me refería recién, la visa. Yo creo que esos son dos temas que nos importan con lo que está pasando ahora con Trump, ¿cierto? Sí, muy importante, porque como tú decías, hay un turismo importante chileno. Muy importante. Quizás no hay una gran inversión nuestra en Estados Unidos, pero sí hay un vínculo permanente que lleva muchos años con Estados Unidos. Fuimos uno de los privilegiados, no NAFTA,
en tener un acuerdo de libre comercio con ellos. Más, mucho tiempo se discutió si es que Chile entraba al ex NAFTA. Hoy día ya no existe. El NAFTA desarmado por Donald Trump en su primera presidencia. Hoy día se habla del TEMEC, ¿no es cierto? No me adelantes mucho porque por ahí te quiero llevar después. Ni un problema. Entonces, nuestro vínculo con Estados Unidos, independiente de quién sea el presidente, siempre ha sido muy bueno. Exacto. Lo que pasa es que hoy día la política de Donald Trump no es solo con Chile, no es un tema con nosotros. Nosotros somos nada. Un tema de él, ¿no? Es un tema de él. O sea, en América Latina hoy día el que lo está pasando peor es Brasil, claramente, porque se ha ensañado, ¿no es cierto? Porque además Lula también lo ha provocado con la reunión de los BRICS, ¿verdad? Esto tiene connotaciones políticas absolutamente, absolutamente, pero hay que entender y conocer al personaje. Donald Trump es un empresario, es un tipo que ha ganado mucha plata, ha perdido mucha plata, ha invertido en casinos, hoy día está metido en el tema también en la discusión. Mediático también. Muy mediático. Sí. Con su programa El Aprendiz, que tuvo un rating impresionante, se acuñaron frases, hizo publicidad de Domino's Pizza, no estamos auspiciados por nadie. Lamentablemente. Yo siempre digo en mis clases de comercio internacional o de libre comercio también que hago, que de verdad ojalá nos auspiciaran, porque uno habla necesariamente de alguna marca y demás, y no estamos auspiciados, así que estamos tranquilos. Hizo una serie de comerciales. El tipo tuvo un programa tremendo, acuñó la frase "You're fired", que se ocupaba en todos lados. Y cuando postula a la presidencia de Estados Unidos la primera vez, fue como una broma. Y la gente se mataba de la risa, así como va a ser Donald Trump, el señor de las películas, el señor del programa El Aprendiz. Y al año, porque se demoró un año en el proceso, al año era el candidato proclamado por el Partido Republicano. Impactante, ¿no? Impactante. Tremendo. Bueno, y él ha tenido con nosotros, tiene estos dos puntos que nos importan. Los aranceles, ¿cuánto nos va a costar poner allá? Si es que vamos a responder a esa subida de arancel eventual, si es que la mantiene. Y lo de la visa. Concentrémonos en la visa. Yo creo la que visa es algo que a todo el mundo le interesa. Exacto. Porque nuestra visa waiver. Porque todos tienen a alguien que ha ido para allá. Obvio. O que va a ir. La historia de la visa waiver, primero para que los audio escuchar lo entiendan, es un privilegio que Estados Unidos nos da a nosotros, una ventaja. Y es no es una visa cualquiera. Es una visa. De partida no es una visa. Exacto. Es una autorización para viajar justamente no teniendo visa. Porque los procesos de visa, para obtenerlos, para uno poder ir a otro país, tiene que hacerse a través de los consulados. Y la visa con Estados Unidos era un proceso, y sigue siendo, para obtener la visa, que son 10 años estampada en el pasaporte, tienes que pedir cita en el consulado, te piden... entrevista. O sea, es tremendo, pasas por una entrevista que te piden hasta el certificado de conducta del colegio. Claro, y la necesidad de visa para que también entendamos de qué se trata cuando no estamos... no necesitamos la visa. La visa dice relación en el fondo con la confianza entre los países. Claro. Cuando uno no necesita la visa es porque entre los dos estados existe confianza. Exacto. ¿Cierto? Por ejemplo, nosotros con Argentina, ¿qué necesita? Cédula. Visa? Nada más, para ir a Perú. Cédula. Tenemos una relación ahí de confianza. Exacto. En nuestro pasar de personas a través de la frontera. Y con Estados Unidos nosotros llegamos a ese nivel de confianza donde no teníamos la obligación de tener visa. Exacto. Sino que estaba esta autorización. Esta autorización. Claro. Ya. Y esta autorización entonces nos permite a nosotros viajar a Estados Unidos haciendo simplemente un trámite en la web. Exacto. Nada más. Nada más. Argentina y Uruguay tuvieron estas autorizaciones y se las quitaron por mal uso, pero no por, digamos, lo que está pasando hoy día, que el mal uso que se está haciendo aparte de los chilenos para delinquir, sino que se hacía por el tema de inversiones de platas que se sacaban en la época del corralito en Argentina. Entonces las quitó. Y el único país que la ha mantenido de América Latina somos nosotros. Y siempre es un privilegio total. Es tremendo, porque no se la da a cualquiera, o sea, somos los únicos en América Latina. Y a pesar de todo lo que ha pasado, de los delincuentes chilenos, de
las provocaciones también que han habido por ambas partes, digamos, de la relación medio tensa entre nuestro presidente y el presidente de Estados Unidos, y comentarios que ha hecho nuestro presidente, el haberlo desafiado a ir a la reunión de los BRIC, que le dijo que no, que vaya, igual fue. Y así los una BRICS serie de es cosas. este grupo que concentra estados que son no ideológicamente contrarios a Estados Unidos, pero que conforman una alianza política, pero con sí tintes ideológicamente económicas. contrario a los republicanos. Exacto. Claramente. Exacto. Entonces, Rusia, sí, la India, entonces Sudáfrica. es como un popurrí de países, pero que son Brasil. estas cosas, claro, obvio, liderado por Brasil, la invitación fue en Brasil, y que tienen obviamente un sesgo político que es distinto a lo que hoy día impera en Estados Unidos. Y como Joe Biden habrían tenido alguna cercanía con Kamala Harris también, Claro. pero no en este minuto, cuando el mismo Donald Trump así como que insinúa ¿para qué vaya a ir? O sea, yo te estoy diciendo que tú no vayas, y fue, bueno, pues esos son temas aparte, son cosas pequeñas en comparación con esta medida de aranceles, que lo vimos a los pocos días de asumir la presidencia. Cuando Espera, pero no nos salgamos de la autorización. Estamos en el waiver, ya. ¿Cómo estamos ahí? A ver, la waiver hasta ahora sigue vigente. Hubo una negociación por parte de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, por Alberto Van Claver, con la autoridad norteamericana, y se ha asegurado de que sigue funcionando el programa. ¿Y por qué fue necesaria esa reunión? Porque en el último tiempo le pasó a varios chilenos que llegaban con su autorización waiver y en la frontera, allá, los devolvían. Bueno, hubo dos casos. Uno, cuando llegaban al counter de su línea aérea con la que se iban hacia Estados Unidos y le decían su visa fue caducada. Exactamente. Entonces era como perdón. Y normalmente, ¿cómo pasaba esto? En grupos, como grupos familiares, a uno, para evitar que el grupo familiar viajara. Eso se dio bastante. O llegaban allá, que es peor todavía, porque viajaste, Claro. no puedes entrar, tienes la visa caducada y te tienes que devolver. Y lo que la gente no sabe es que habiendo pagado todo allá. todo. Entonces, o la gente ya que va contigo se queda allá, y mala pata para ti, porque tú te tienes que devolver, tienes que gestionar un vuelo de vuelta, no te dejan pasar policía internacional, por lo tanto estás como en Limbolandia, que yo llamo, que es en tránsito, no puedes ingresar. Como esta película, como la película de Tom Hanks. De Tom Hanks. Bueno, yo digo que Tom Hanks es el hijo putativo del derecho internacional, porque tiene esa película y tiene la del buscando al capitán. Al soldado. No, la del capitán. Sí. La marítima es que es pirata. Los piratas hay de marítimo. Los piratas de Somalia. Exacto. Sí. Y él también, el capitán Jones. Sí. Y él también, eso es derecho internacional. Total, claramente. Total. Entonces, como el niño símbolo del derecho internacional. A ver, pero entonces, nosotros, sin que Estados Unidos haya dicho que se había caducado, que había, en el fondo, se había dado fin a este acuerdo para tener esta autorización para viajar a través de la waiver, sin necesidad entonces de visa, se empezaron a generar ciertos inconvenientes que significaban estar ahí y rechazos. No sirve, devuélvase eso para su país. O rechazos. Tú postulabas teniendo todos los requisitos y te rechazaban. Y considerando que eso uno lo hace un poco antes del viaje, además, y ya pagaste el pasaje, pagaste el hotel, la recomendación es sacarla primero. Si quieren ir a Estados Unidos, dura 2 años, pagar los $19 o lo que esté valiendo en este minuto, y con eso tener cierta tranquilidad. Ahora, ¿qué tranquilidad? Pero al menos después de que sucedieron todos estos eventos que a algunas personas se les prohibió el ingreso, hubo una reunión, ¿cierto? A nivel con nuestro canciller, con los representantes de Estados Unidos, y quedamos de acuerdo en que esa autorización no se toca. No se toca, continúa, porque sí hubo una manifestación, no por parte del gobierno norteamericano, sino que por Marcos Rubio, en su minuto, en el Congreso, hoy día, secretario de Estado, que dijo que a Chile se le debería quitar por el mal uso que se está haciendo. Y eso, obviamente, cuando asume Donald Trump y lo nombra él como secretario de Estado, viene todo el temor de que nos la iba a quitar. Está ahí todavía. Yo creo que fueron señales para que nosotros entendiéramos que la pueden quitar.
estas cosas de rechazo. Es un privilegio. Sí. Que no es un derecho ganado por nuestra parte, para nada. Para nada, es un beneficio que ellos nos dan. Si bien nuestro pasaporte es uno de los pasaportes más poderosos en el sentido de que podemos entrar muy seguro, a una gran cantidad de países sin necesidad de sacar visas. Sí. Por el pasaporte biométrico y por los acuerdos que tenemos. Sí. Y la verdad que, claro, con Estados Unidos, las visitas de gente que va de vacaciones, o sea, no hablemos de inversión, no hablemos, porque eso va a ser un procedimiento aparte. Estudios, pero esas son visas especiales. Pero de todos modos. Sí, pero la waiver es para el uso común y corriente, para alguien que quiere ir, vamos a Disney, vamos a Miami. Sí. No puedes. Entonces ahí ya tenemos un tema, uno de los dos temas importantes que tenemos con Estados Unidos estaría por ahora zanjado, que mantenemos la autorización, pero ya nos hicieron pasar por la inestabilidad. Nos dieron el mensaje. Que esto es un beneficio que no están obligados a mantener y que en cualquier momento nos quitan. Lo pueden quitar, suspender o empezar con estas limitaciones que no te lo dicen, pero que tú llegas al counter y te dicen usted no puede viajar, pues se la acaban de anular. El otro tema que nosotros como país tenemos con Estados Unidos es el de los aranceles. Todos supimos y vimos esta puesta en escena, ¿cierto? De Trump con su papelito ahí de cuáles eran los aranceles que iba a cobrar. El mundo inestable, unas buenas semanas. No pasó mucho después, a otros se les mantuvieron, ahora hay otra arremetida. ¿Qué está pasando con Chile? Bueno, Chile, nosotros, como tenemos un acuerdo comercial, nosotros hasta antes de esto, el arancel era cero. Estaba en efecto, se estaba haciendo en la aplicación del arancel cero. O sea, no había un cobro de arancel ni en los productos de Estados Unidos que llegaban a nuestro país ni viceversa. Cuando sale Donald Trump con esto, él lo primero que hace es establecer que el país va a tener un arancel externo único, del 10% como base. Luego va a ir subiendo dependiendo de, en el fondo, la cantidad de productos y el intercambio comercial. Pero además de la buena o mala relación que tuviera con algunos países. Te deberíamos haber traído hoy día agüita, porque estás Tengo. Muy bien. Acuérdate que no... pero y sin publicidad. Y sin publicidad sacaba... Pero muy bien. Agua Universidad Central. Vamos a ponerle unas calcomanías para que la gente sepa. Entonces, él sale con y le dice, miren, al mundo le voy a cobrar 10. Y al resto voy a ver. Claro. O sea, a 10 le voy a cobrar a todos. Sí, 10 a todos como base. Y de ahí en adelante vamos a ver con quién me voy a sentar y en qué vamos a fijar a partir del 10. Pero al tiro empezó, no, contigo no. No, por ahora no. O no tales productos. El cobre, por ejemplo, había quedado afuera. O sea, el cobre que en nunca el fondo estuvo. Una actitud bastante parecida con lo de la autorización la visa waiver, ¿verdad? En el fondo, una cosa inestable que nadie sabía muy bien. Por eso te digo, es como el cuento de Pedrito y el lobo, porque te voy a aplicar arancel, no te lo aplico, pero en algún momento puede que lo aplique. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Entonces, por ahora, nosotros estamos salvados. Supo que trascendió en su momento, recordarán nuestros radioescuchas, que al cobre se le iba a poner también... se le iba a subir ahora el 1 de agosto. ¿Y esto por qué? Porque él quería potenciar su industria de cobre. Pero es inentendible porque... No tiene capacidad para producir al tiro. Nosotros tenemos un aparataje y armado tremendo de explotación. Él tendría que empezar a explotar más nuevas minas, buscar... O sea, deben tener mapeado todo y saben dónde están, pero la inversión es tremenda. Enorme. Y empezar a explotar, no es refinar, inmediato. no es llegar y hacerlo. No. Que un poco la idea de esto de volver las industrias a Estados Unidos, lo que tú haces es encarecer el ingreso del producto extranjero a través del cobro del arancel para potenciar que el producto se produzca internamente. Claro. Pero eso es una medida a lo menos a mediano plazo, por supuesto. No es llegar y hacerlo, más industrias que en general desaparecieron. Sí. Porque ya la verdad que sale mucho más fácil. Entonces nuestro cobre está por ahora salvado. Se dijo que no lo iban a subir en general, pero éramos nosotros. Por supuesto, nosotros éramos a quien principalmente le compraba. Exactamente. Entonces nos salvamos. Ahora, el resto de los productos también está como congelado esta historia. En el 10. O sea, en el 10, pero no todo. Es como, a veces sí, a veces no. Aquí la gran pregunta es, y que los audios escucha entiendan,
no es que se le cobra. A ver, el que paga esto normalmente es el importador norteamericano. No es el norteamericano no es que está el allá y que trae y que importa lleva el producto, las exacto, manzanas chilenas, exacto, los chalecos, lo que sea, vino, lo que sea. Porque el arancel es al origen, claro, a la denominación de origen de dónde viene el producto, pero ¿quién te lo compra? El empresario norteamericano que después lo va a vender. Y que después, obviamente, el objetivo de esto es la reventa. Y por lo tanto le encarece el producto en el mercado norteamericano. Consumidor norteamericano, claro, buscando el efecto de que si yo quiero tomar el vino de Chile y me sale caro, me compro el de Napa Valley. Exactamente. Pero hay una incertidumbre tremenda para el consumidor norteamericano. ¿Cómo está Trump con los otros países, con la Unión Europea, que en su momento estuvieron ahí en situación poco amigable, ¿cierto? Sí. Con China, ¿para qué decir? No, con China sube, baja, se arreglan, no después es no. En su... No, es decir, ese es el problema. Él es tremendamente inestable y por eso te digo, vamos a estar toda su presidencia siempre preocupados de cómo amaneció, si quiere subirte el arancel o no, si se enojó contigo porque hiciste tal cosa. O sea, imaginémonos después del cambio de presidente en nuestro país. Salga quien salga, quizás más marcado hacia una tendencia que claro, otra, la guerra va a ser tremenda porque va a empezar a molestar, y te voy a subir, o quizás no, porque ni siquiera el niño de oro, que era Milei, yo no pensaba que no le iba a cobrar aranceles ni nada, igual le puso el 10, porque era para todos. Sí, pero le ha dado cierta... Sí, le ha dado cierta... Ha tenido señales importantes con Argentina. Sí, además Argentina ahora de Milei tiene que arreglar sus propios problemas que tiene, que son bastantes. Pero claro, pero tampoco fue lo que uno pensaría y que iba a haber un vínculo extraordinario con Milei, y tampoco fue así. Brasil lo está pasando mal. No, porque ya se ensañó con Brasil y le va a dar... se le atravesó Lula. Se le atravesó Lula y yo creo que lo molesta mucho más que a Maduro, por ejemplo, que ya con Maduro... Con Maduro ya no es noticia. No, porque ya con Venezuela, ya ¿qué intercambio tenían? Más Estados Unidos le compraba el petróleo. Nomás. Cuéntanos, Macarena, para abrir el tema y continuarlo después de nuestra pausa musical. Cuando los países son aliados y aliados jurídicamente, es decir, tienen acuerdos jurídicos, los unen tratados para apoyarse y enfrentar juntos algunas situaciones, que es el caso de la Unión Europea, ¿cierto? ¿Es eso beneficioso? ¿No es beneficioso? Yo creo que sí, viendo el crecimiento que tuvieron países que ingresaron, sobre todo al origen de la Unión Europea. Cuando pasa de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea en 1992 con el Tratado Maastricht, y ahí sí se consolida algo mucho más fuerte, y tú tienes países que se vieron muy beneficiados, como Portugal o como España que crecieron tremendamente, porque bueno, además Francia les dieron beneficio, también Francia, pero Francia era un país que, como eran de los originales del SECA, la comunidad, entonces además lograron unirse con Alemania, que se habían bombardeado y se habían invadido hacía no mucho, y lograron esto, pero la verdad que España y Portugal, con los beneficios que les dieron lograron pegar su desarrollo, un crecimiento tremendo. Entonces, sí, yo creo que es una ventaja, y esto lo vemos con Gran Bretaña. Y esta ventaja, ventaja en el caso de cómo ha respondido esta parte de Europa, esta parte que es la Unión Europea, este vínculo, estos estados que forman este vínculo jurídico así fuerte. ¿Es mejor para negociar con un interlocutor como Trump? Lo que pasa es que no hay opción. Cuando tú tienes un acuerdo de integración como a este nivel, que se transforman en personas jurídicas de derecho internacional y actúan de común acuerdo en estas materias, porque en lo que se hace es lo que se llama la transferencia de soberanía, en que tú entregas la administración de ciertas áreas o la toma de decisión, más que la administración, a órganos centrales que te dicen qué hacer, y por lo tanto funcionan de común acuerdo. Pero ¿funciona mejor así en bloque para negociar con alguien como Trump? Yo creo que con Trump no, yo creo que da lo mismo que Neres.
Sí, yo creo que, porque lo que él hace es mediático. Entonces, no me importa quién seas tú, yo te subo, pero después no te subo, y después te subo, pero te doy una señal de que mira, yo te mantengo ahí, porque yo te voy a decir que te voy a subir, y me da lo mismo quien sea. Puede ser China, puede ser la Unión Europea, puede ser Pepito Los Palotes. Voy a Rusia y le digo ya, llega a un acuerdo, a Zelensky lo humillo, hago lo que quiero. Pero son elementos son condicionantes de desarrollo los acuerdos de integración. En general, a ver, cuando son funcionales. Eso. Y es muy cuando bueno los lo que tú dices. Estados que están detrás son estados que primero que son estados sólidos. Con conciencia de los límites y ventajas de una integración. ¿Cierto? Sí. Porque si no eres consciente del límite que tienes como Estado en qué me voy a integrar y en qué no, claro. Y cuáles son los límites de la eficiencia de esa integración. Exacto. Yo creo que eso Europa lo aprendió. Y lo ha hecho bien, pero cuando se produce el 2004, esta gran ampliación a 10 países que se suma Polonia, Chipre, y tú dices... no son, a pesar de que deben alcanzar ciertos niveles y se suman a todo lo que ya existe, pero no son iguales. No, pero son el Portugal y el España de los inicios. Bueno, sí, son los, pero como que cuesta, porque además es una entrada tremenda de 10 países, sí. Muy grande, que genera un cambio en lo que fue la Unión Europea y en las prioridades. Sí. Ahí Chile, por ejemplo, se vio perjudicado, claro, en cosas como las visas para los estudiantes, claro, porque priorizaron las ayudas a estos nuevos países que, obvio, que venían ingresando. Que además, y que venían ingresando con economías más débiles, sí, con necesidades. Exacto. Para lograr subir al... Ahora, yo creo que es virtuoso para ellos de todos modos. Sí, de todas maneras. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ir al primer intermedio musical, para después entrar en esto de la integración, Macarena. Me encanta. Yo sé que tú manejas, y a nosotras como profesoras de Derecho Internacional el tema nos gusta, pero a mí me gusta que mis invitados se luzcan. Entonces yo te voy a hacer muchas preguntas sobre integración y en qué va la integración latinoamericana. Ay, qué difícil. Es difícil. Vamos a ir entonces a la primera pausa musical y Macarena, tu canción. Bueno, va a venir ahora Chile, que le está haciendo publicidad, porque ya se acaba Carol la entrada. Viene doña Kylie Minogue. Muy bien. Que yo creo que es transversal, si bien es ochentera, uno de mis hijos es fanático, yo voy a ir con él a los recitales que va a hacer. A los recitales que va a hacer, debo confesarlo. Y vamos los dos muy contentos, ¿te fijas? Y yo creo que ella es una tremenda artista y es un reflejo de algo que no solo es para nosotros, para nuestra época, sino que también suma a nuestros hijos. Así que Kylie Minogue, y creo que no me acuerdo cuál de todas las canciones, la que vaya a ser, la que salga. Nuestros radioescuchas nos disculparán, pero día viernes nosotras ya estamos finiquitados. Nos vamos entonces. Gracias por tolerarnos a los radioescuchas. Le acompañamos desde el corazón de Santiago. Nos encuentra en el 107.1 FM, Radio Universidad Central. Cada viernes a las 20 horas, Disco Rayado, una revisión a un vinilo específico que representa un ladrillo dentro del muro llamado rock. Conduce Bastián Cuevas. Radio U Central 107.1 FM, tu compañía perfecta para cada momento del día. ¿Qué tal, estimados amigos? Les habla Luis Antonio Gamboa, creador y conductor del programa En los tiempos de mi abuelo. Les quiero invitar para que nos reunamos en el 107.1 de la frecuencia modulada. Todos los viernes a las 22 horas, usted se podrá encontrar con voces del ayer, programas de antaño, comerciales antiguos, radioteatros y todo aquello que era la radiotelefonía en su esplendor.
107.1 Radio Universidad Central, todos los viernes a las 22 horas. Les espero en el corazón de Santiago. Narradoras y narradores de la vida. Ya está abierta la convocatoria para la 11ª edición del concurso literario autobiográfico de personas mayores de Senama, dirigido a personas mayores de 60 y más años de Chile y el extranjero. Este 2025 celebramos los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, con una mención especial que destaca las obras presentadas por mayores educadores y educadoras. Envía tus obras a concursoliterario@senama.gov.cl antes del 25 de julio. Tus recuerdos de vida son más valiosos que nunca. Bases en www.senama.gov.cl. Estamos presentando Bona Civitas, con la conducción
de María Angélica Benavides. Muy buenas tardes, estamos de vuelta ya después de haber escuchado esa preciosa canción de Kylie Minogue, a quien nuestra invitada va a ir a ver en 2 oportunidades. Me parece excelente. Me parece, no viene siempre ella. No, hacía muchos años que no venía. ¿Hacía? O sea, no mucho, la verdad, creo que no me acuerdo, de miento, porque mi hijo estamos a viernes. Estamos a viernes, no estamos bien. Pero hacía, creo que como 2 años que había venido. Oye, Macarena, retomando el tema que estábamos conversando recién y que es interesante y que tiene que ver con la puesta en escena y compromisos que los estados adquieren en el concierto internacional, las integraciones. Uno puede tener opiniones diversas, pero la verdad es que las integraciones bien hechas por estados responsables y estables y sólidos son más bien, uno podría decir, en principio, existiendo excepciones quizá, en principio son círculos virtuosos. ¿Ha pasado eso en Latinoamérica? Mis preguntas radioescuchas son retóricas porque yo lo sé, pero lo que quiero es que nuestra invitada ahí se explaye. ¿Cómo le ha ido a nuestra Latinoamérica con los procesos de integración? Bueno, hay 2 procesos que hay que destacar que tenemos en América Latina. Por un lado, el más antiguo, que es la Comunidad Andina de Naciones, que viene del Pacto Andino, en el que Chile alguna vez participó y se arrancó, porque dijo, esto no es para mí, vámonos. Que no está funcionando, hay que ser claro, la verdad que... ¿Cuáles eran los objetivos de ese intento de integración? A ver, como Pacto Andino, lo que se hacía era concentrar el comercio internacional dentro de América, pero además se ocupaba como la especialidad en lo que tú hacías. Entonces, por ejemplo, tú eres buen productor de carne y yo de manzana, tú no haces manzana, yo te las vendo. Yo no produzco carne, yo te la compro. Y tratemos de dejar todo el producto aquí entre las 4 paredes de nosotros. No tiene sentido. No funcionó. Luego se transforma en la década del 90 los cambios que se producen a la Comunidad Andina de Naciones. Originalmente Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Son los países fundadores, digamos. Antes estaba Chile en el Pacto Andino. Nosotros nos salimos y nosotros hemos corrido solo. Y hoy día... Cosa que de alguna manera se le reprocha, ¿no? Sí, porque nos fuimos. Mira, estaban los países ABC, Argentina, Brasil, Chile. Estaba, por otro lado, tenemos el Mercosur, el Mercado Común del Sur. Bueno, ese fue una gran apuesta tremenda. Corrieron tintas en la academia, en las universidades corrió tinta en artículos, libros, cursos. Por supuesto. No, pues yo hacía el curso de integración. Yo trabajaba, me acuerdo en ese minuto, en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y yo estaba a cargo del tema de la integración, básicamente, con mis maestros, doña Iris Vitine, que en paz descanse, una maestra maravillosa que me enseñó todo lo que yo sé de integración, junto con don Alberto Rioseco, 2 grandes maestros. Y la verdad que nosotros miramos el proceso latinoamericano y Mercosur lo que hizo en el 97, y con las cláusulas democráticas y más consolidado y más... venderse muy bien como el equivalente en América Latina a la Unión Europea, con Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a Chile siempre lo pololeaban. Se dio un minuto en la década del 90 bajo la presidencia de Eduardo Frei en que estábamos en 2 flancos de negociaciones muy importantes que podríamos haber entrado a acuerdos de integración económica. Por un lado era el NAFTA, Estados Unidos, Canadá y México. Como país miembro, al final nosotros optamos por negociar acuerdos individuales con cada uno de ellos. Y por otro lado, era ingresar al Mercosur. El tema es que Chile ya tenía acuerdos comerciales de alguna manera, e incluso estaba un poquito amarrado. Y esto, como eran un acuerdo, una unión aduanera, tiene lo que se llama el arancel externo común, que en definitiva lo que yo cobro, tú cobras, él cobra, es lo mismo. Es lo mismo para el resto de los estados que no forman parte de nuestro acuerdo. Nosotros ya teníamos varios acuerdos negociados. No nos convenía, porque era un retroceso para nosotros. O sea, eran los europeos miraban con bien buenos ojos el Mercosur. O sea, nosotros cuando empezamos la negociación del tratado que tenemos hoy día con la Unión Europea, que ya ha sido revisado además y empleado, nos decían,
pero ingresen al Mercosur. Ustedes son, no sé, en ese minuto éramos 13 millones, ustedes son chiquititos. O sea, les conviene, claro. Brasil les conviene y nosotros no vamos se les a multiplica hacerlo. por 10 el mercado. Incluso nos ofrecieron estar exentos del arancel externo común para poder ingresar. Y no, Chile fue firme y dijo que no. Y hoy día la situación del Mercosur con el agregado de eso te iba a preguntar. Visto en retrospectiva, porque ese es un buen dato, se integró Venezuela también. Sí, porque se peleó, o sea, Venezuela sale de la Comunidad Andina de Naciones cuando se produce el proceso de desintegración, básicamente en la comunidad, cuando tanto Perú como Colombia empiezan a negociar tratados de libre comercio con Estados Unidos, individuales, no como bloque, claro, que era lo que debían hacer por el tipo de nivel de integración que tenían. Entonces, lo que hace Chávez en ese minuto, dice no, esto está mal, y se pica básicamente con Perú, que logra el acuerdo de libre comercio, si no me equivoco, era la segunda presidencia de Alan García en ese minuto, y se sale, y se va al Mercosur con plata, porque era el minuto de que tenía Venezuela, estaba tenía bien, plata, estaba con Chávez, bien, había petróleo, se vendía. Sí. Y tenía socios que, lo sigue teniendo, pero socios que le ponían ahí. Bueno, y armó esa cuestión rara del ALBA. Que no vamos a entrar en eso. Pero bueno, entonces el Mercosur finalmente se desdibuja. O sea, ahora hace no mucho entró Bolivia. Entonces uno dice... y no está verdaderamente funcionando lo que Chile ha corrido más bien solo en esto. Sí. Ha corrido solo y tú haces un buen balance de lo que ha sido para Chile su política de comercio internacional. Yo creo que sí, o sea, si bien uno independiente de lo expuesto que puede o no dejarnos, que yo creo que no, el tema con Trump. Sacando a Trump del eso juego. Es de ahora ya y es transitorio. Casi anecdótico, transitorio, y la verdad que más que la amenaza, el daño no ha habido, sino que la amenaza. Y yo creo que nosotros fuimos inteligentes primero al salirnos del Pacto Andino. Sí. Y luego al correr solo, porque las condiciones son distintas y de verdad nosotros somos pequeños en comparación con lo que son los otros países, pero además en lo que son su política exterior en materia de comercio internacional han adoptado medidas proteccionistas porque obviamente favorecen la industria interna que tiene. Nuestra industria interna no es tan grande. No. Y sí logramos una apertura para comercializar nuestros productos con socios hoy día, que nuestro principal socio es China. Y luego Estados Unidos. Entonces tú dices, chuta, no estamos mal si mi principal socio es China, digamos, y además con un acuerdo que está creciendo con la India. Entonces, ¿no fue mal? Yo creo que no, al contrario. Se discutió el TPP-11 famoso, análisis 2 años, ¿no? ¿Hace claro, 2 años o 3 años fue? 2 años. Y es bueno. O sea, los análisis que han dicho incluso, es que ha sido bueno. Incluso aquellos que en su momento se oponían fuertemente. Bueno, todavía hay organizaciones que son contrarias a los acuerdos de libre comercio. Pero a ese acuerdo en especial. Sí, era más que nada ese, pero lo sumaron a todos. Pero incluso los que estaban en contra de ese acuerdo ahora, yo creo que hace como 15 días atrás, de hecho, hubo como un análisis de qué ha sido de esto, y la verdad es que tuvieron que reconocer, digamos, que no varios, que no fue malo. No. Que la apertura al mundo en el fondo es algo que es inevitable. No puede estar solo, o sea, sobre todo un país como el nuestro que sí necesita importar tecnología. ¿Sí? Hay cierta material que tenemos, sobre todo productos elaborados que debemos importar. Y además tenemos un vínculo con el mundo porque nosotros como consumidores no vamos a poder consumir todo lo que tenemos que vamos a hacer con tanto cobre, por ejemplo. Entonces, la verdad que la apertura a nosotros no vino bien. Y nosotros nosotros comercializábamos, incluso durante el gobierno de Pinochet nosotros comercializábamos. Lo que pasa es que a partir del retorno a la democracia se nos abrieron las puertas, fuimos inteligentes, logramos celebrar. Frei hizo ahí un trabajo profundo de... Sí, yo creo que él impulsó esto a través de Soledad Alvear, también la ministra de Relaciones Exteriores en ese minuto, y después Lago terminó de consolidar, digamos, varios de los acuerdos que son emblemáticos que tiene nuestro país, y luego ahí fueron creciendo, porque la verdad que de ahí lo que era la antigua Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Direcon, se transforma en una subsecretaría. Fue tan grande el crecimiento que tuvo en los acuerdos comerciales nuestros que el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo que abrir una subsecretaría, que hoy
Virría la Subrey, que es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en donde se ven estos temas, darles estatus. Entonces no es menor para Chile ese tema y está vinculado a nuestro quehacer, independiente de quien nos lidere. Tiene que tener en consideración que tenemos obligaciones internacionales vinculantes muy fuertes en esta materia. Creo que ya, fíjate, eso forma parte como del ADN de Chile. Cuando uno pudiese, que cuesta tanto definir este país, pero cuando uno tiene que definirlo, yo creo que esa es una característica que aparece ya, está en el ADN nuestra apertura al mundo. Sí, es cosa de ver los moles para el consumista. Yo soy consumista, me gusta el consumo, debo confesarlo. Y cuando tú ves los centros comerciales, los moles, el retail nuestro lleno de extranjeros, y es porque, quizás no es porque a ellos no les lleguen los productos, pero no les llegan en las condiciones que nos llegan a nosotros. Y la oferta que nosotros tenemos es gigantesca. Entonces, uno dice... Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que hay una discusión pendiente que podríamos más adelante abordarlo, Macarena, en nuestro programa, que es, tenemos este modelo de apertura al mundo comercial, ¿cierto?, donde nosotros nos hemos definido por un sistema de consumo, pero hay que revisar, yo creo, el cómo consumimos. ¿Qué consumimos? Yo creo que hay un nivel de sobreconsumo en nuestro país, que las estadísticas económicas lo señalan. Y que no tiene nada que ver con la apertura al mundo, porque uno puede seguir teniendo apertura a través de tratados de comercio internacional. Ser responsable. Pero exacto, con un consumo responsable. Sí, esos son que cuesta tanto, ¿no? No, mucho. Además, cuando tú tienes en el teléfono basta, sí, pues. Y te llegan el radio escucha no te vio, pero está haciendo el movimiento de buscar en un celular y apretar el clic. Y te llega a la casa. El paquetito famoso que te llega a la casa, que todos hemos aprendido a comprar, sabemos hasta qué monto, estamos súper informados de eso. Salvo a mí, que hoy día me falló una, pero estoy ahí en el reclamo. Claro, pero hay mecanismos de reclamo. O sea, pensemos que jurídicamente tienen sus propios procedimientos de solución de controversia, porque cuando tú le das el clic acepto, estás sumándote un contrato de adhesión. ¿Y eso qué quiere decir? Que cláusulas como cuál es la jurisdicción, cuál es la competencia que hay. ¿No está definido? No, pues tú te sumas al procedimiento que ellos tienen. Y además, ¿sabes qué? Estas aplicaciones que por ejemplo, no podemos hacerle publicidad a nadie, porque no estamos auspiciados, pero todos sabemos, pero todos sabemos que hay unas aplicaciones y unas páginas donde uno puede a través del teléfono comprar cosas en países muy lejanos, al otro lado del Pacífico, ¿cierto? Fíjate que han mejorado, por ejemplo, con la postventa. Entonces, claro, es muy tentador. El servicio al cliente es muy bueno, porque tú reclamas y te devuelven la plata. Le da lo mismo. Yo creo que ese es un tema, fíjate, no cuestionar el modelo de la apertura al mundo. Yo creo que, al menos yo no soy de aquellas que lo cuestionan, pero sí habría que empezar a revisar o a pensar, nosotras que somos profesoras con nuestros estudiantes, ¿qué estamos consumiendo? ¿A dónde nos estamos abriendo al mundo? Sí, el consumo no es malo, es pero tú no debes consumir más allá de lo que tú puedes generar. Y no endeudarte por el consumo, que eso es tremendo, porque después se genera una espiral. Hoy día a un cabro recién titulado, y ni siquiera titulado, en la universidad le ofrecen tarjetas, le ofrecen abrir cuentas. ¿Y cómo van a manejar eso si no tienen plata? No tienes cómo responder una deuda. No. Yo creo que ahí, estimada amiga Macarena, quedamos con un tema abierto. A mí me gustaría tratar el tema de la producción responsable y el consumo responsable. Yo creo que el modelo necesita... Soy la persona equivocada. Consumo responsable, no sé si sea la más adecuada, pero sí lo podemos hablar. Y nos vamos a juntar los tres aquí en la radio, Francisco Castañeda. Francisco, sí. Un personaje total. Sí, yo lo he tenido aquí en la radio y la verdad es que es interesante. Yo creo que con él podríamos hablar de consumo responsable, apertura al mundo y nada, cómo mantener este sistema que ya está como integrado a nuestro... Entretenidísimo, de todas maneras. Bueno, entonces nos quedamos tranquilos con Trump, dices tú.
No sé, insisto, es como Pedrito el Lobo. Por ahora, el lobo no apareció. No apareció. Y yo creo que... Ni para la Wyvern, ni para los aranceles. No, porque está preocupado hoy día de lograr la paz en todos los flancos que tenemos. En todos los flancos, es cierto eso. Tuvimos el tsunami que no fue, digamos, estas cosas que pasan. Sí, pero entonces, yo creo que ha sido Pedrito y el Lobo y que le ha dado la razón a que no va a pasar nada tan tremendo, que nuestro modelo que se sustenta en una parte importante en la apertura al mundo, no vamos a tener otras preocupaciones. Daños. Hoy día tiene problemas mediáticos con la lista de Epstein. Bueno, sí, eso. La pregunta si va a perdonar a Didi o no. Yo no sé cómo va a terminar todo esto, porque está, por lo menos lo que uno ve en los diarios, en la prensa, ¿no? Que hay una presión para que se conozcan esos archivos. Y él mismo dijo en una entrevista, ya siguen con eso. Es que claro, sí, pero es que nunca las han mostrado. Es que cuando hicieron todo un show, aquí las tenemos y se paseaban aquí, y no las han mostrado. Hay mucha discusión acerca de eso. Y además hay otro tema mediático que quizá es muy gringo el tema, que tiene que ver con el juicio de P. Diddy, de este rapero. Cuéntanos de eso. Yo poco he seguido esa noticia. No, hubo todo un periodo de juicio que duró un mes por lo menos. Se lo acusaba de muchísimas delitos y había delitos que en conjunto formaban como un delito mucho más grande que hubiera implicado que hubiera estado 20 años a vida en la cárcel. ¿Qué tipo de delitos eran? Tráfico de personas, tráfico de niños, digamos, abusos sexuales, la asociación para delinquir, en el fondo parecido a lo que tenemos nosotros. Entonces, al final, se lo acusaron de delitos menores, eran, no sé, como 10 delitos y se le imputaron 10, o sea, 3 delitos. Pero no le siguió para nada la igual puede implicar, todavía no en la sentencia, porque el sistema norteamericano, el tribunal, digamos, los jueces determinaron de que era culpable y de que no, pero es el juez que determina cuál es la pena que se le va a aplicar. Entonces, y el juez ha sido duro con él. Lo que se está pensando es que quizás se pida el perdón a el presidente de Estados Unidos, que lo puede dar. ¿Y hay cercanía ahí? Se supone que fue alguna de las fiestas de P. Diddy. No sabemos si pasó o no pasó, entonces está con el flanco de Epstein. Y ahora, si es que perdona a P. Diddy o no, cuando estaba una de sus novias, que estuvo 10 años con él, y hay un video en un hotel en que le muestran como él la agarra del pelo y la arrastra y la patea. Violencia. Es una violencia tremenda. Sí. Y ella contaba, ella estaba a punto de tener su hijo, estaba de 8 meses y medio embarazada, o sea, estaba en una cosa tremenda. Tremendo. Y ella lloraba y desesperaba y decía, lo que yo pasé con él, las cosas que tuve que vivir, fueron tremendas. Entonces, pero no se lo condenó de que hubiera una operación dedicada a esto, sino que fueron como puntuales por las cosas que hizo con no había una asociación. No había una asociación para delinquir. Exacto. Pero sí que había maltrato, que había algunos tipos de abusos, digamos, pero no como instalado como una asociación, sino que perpetrados por él, digamos. Pero si le da el perdón, no se va a ver bien. O sea, ahí sí puede sufrir un revés en la popularidad. Sobre todo si hay pruebas constantes y antecedentes que llevaron a la culpabilidad, como el caso de esta mujer que tú comentaste. Y ella y varios, o sea, unas cosas, pero horrible, ¿verdad? Y hoy día, si bien era cerrado a grabar, porque sí podían entrar los periodistas, hacían estos dibujos y demás, afuera del tribunal salían cuando habían receso y transmitían todo, entonces tú sabías lo que había pasado, y es tremendo. Entonces, si le da el perdón presidencial, y más lo de la lista de Epstein, es como decir, chuta, tú estás perdonando a pedófilos, a maltratadores, a abusadores de mujeres, abusadores sexuales, en definitiva, o sea, corta lapo. Tremendo, Macarena, tremendo. Pero eso es para otro programa. Porque se nos pasó la hora. Qué rápido. ¿Te entusiasmaste? Sí, ya me volvió la voz. Exactamente. Macarena, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa de Bonacivitas del Magíster en Derecho Público para conversar de cómo está Chile con los en el escenario internacional esta vez. Podemos viajar a Estados Unidos tranquilos por ahora.
Muchas gracias a nuestro Radio Escucha y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. En el próximo Muchas gracias. programa. Exacto. En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Bona Civitas, un espacio de conversación y reflexión del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central, con la conducción de María Angélica Benavides. Hasta la próxima semana.